Dios le bendiga, mi amados hermanos, en esta hora. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y toda tu familia en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Damos gracias a Dios, como siempre, por la oportunidad, por el privilegio que nos ha otorgado de poder ver este nuevo día, ya que muchos anoche se acostaron esperando ver este nuevo día y tenían planes para hoy, pero la vida no le alcanzó. Por eso digo y reitero que somos bienaventurados, bendecidos y privilegiados por el Señor. En esta hora quiero compartir una palabra de vida contigo. Bendecido sea el Señor, recordándote que Cristo viene pronto y que la vida que nosotros tenemos le pertenece a Él y un día tendremos que dar cuenta a Él por ella. La vida que tú tienes, la vida que yo tengo, Dios nos la prestó. Y como tiene su dueño, tendremos que rendir cuenta al dueño. La vida no es para que nosotros hagamos con ella lo que queramos, sino para que hagamos la voluntad de aquel que nos la concedió. Y sin más preámbulo, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 25. El título del buen samaritano. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecido Dios. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que también descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, por el camino, y viéndole pasó de largo por aquel camino, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Divino Dios y amado Padre que moras en las alturas, te damos gracias por tus palabras que son palabra de vida, palabra de salvación, fieles y verdaderas. Te pedimos, Dios amado, que cada uno de los que puedan ver este video, Señor, en el nombre de Jesús, estas palabras tuyas impacte su vida, su mente y su corazón, Padre, y que sean bendecidos a través de ella, Dios. Padre, mira aquellos que en estos momentos se encuentran bajo aflicción, Dios amado, te pedimos en el nombre de Jesús que tú pases tu mano sanadora y lleve paz, Padre, a esas vidas, a esos corazones. Mira los que tienen deuda, Señor. Ábreles puerta, Dios, para que puedan recibir bonanza, Padre amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que estas palabras, como así las semillas, Padre, cuando es sembrada en la tierra fértil, germina, que tu palabra germine en cada vida, en cada mente y en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, gloria a Dios, en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25, que se acercó un intérprete de la ley
para preguntarle a Jesús que qué era necesario que él hiciera para ser salvo. Jesús le hace la siguiente pregunta porque entendía cuál era la intención de aquel intérprete de la ley, mejor conocido como un fariseo. Jesús le dice, ¿qué tú entiendes con relación a las escrituras según lo que tú lees? ¿Qué dicen las escrituras? Y él le responde, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, mira, has respondido muy bien, correctamente has respondido. Pero dice la palabra que este hombre malintencionado, este intérprete de la ley malintencionado, era un hombre que tenía vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Para él quedar bien delante de los que estaban allí presentes, delante de los espectadores que estaban allí, eh, ¿quién es? Él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús entonces le trae una analogía, una historia, y le dice que hubo un hombre que decidió descender de Israel a Jericó, gloria a Dios, y mientras este hombre iba caminando, gloria a Dios, dice la palabra, que se encontró con unos bandidos en el camino, los cuales lo tomaron, lo agarraron y lo golpearon, lo despojaron de todas sus pertenencias, dejándolos casi muertos. Dice la palabra que este hombre quedó allí desamparado, pero iba pasando también un sacerdote por aquel camino y se hizo de la vista gorda. Pasó y no fue movido a misericordia. Pero el sacerdote era quien representaba a Dios en la tierra. El sacerdote es la persona que estaba establecido para interceder por sus hermanos, por el pueblo. El sacerdote es la persona que tiene que demostrar que al Dios que él representa, que él le sirve, es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Ahí podemos ver que este sacerdote no tenía empatía, en otras palabras, amor hacia su semejante. Y dice la palabra claramente que se hizo de la vista gorda y siguió hacia adelante y no se detuvo. De igual manera pasa también un fariseo. Este era un maestro. El fariseo eran los maestros, los que enseñaban la ley. Bendecido y alabado sea el Señor. Y ahí podemos ver que de igual manera que hizo el sacerdote, también lo hizo este fariseo, bendecido Dios. Se hizo de la vista gorda y no tuvo empatía con aquel que yacía casi muerto, herido, despojado, ultrajado, allí tirado en aquel lugar. Pero más adelante, dice la palabra, el mismo Señor narrando esta historia, viene pasando un samaritano, el cual al verle bajó de su cabalgadura, tomó aquella vida, aquella alma que estaba allí tirada, herida, dejada a la suerte, y dice la palabra que tomó aceite, limpió sus heridas, lo subió en su cabalgadura y lo llevó a un lugar para que tuviera descanso, para que tuviera una buena recuperación. Pero qué casualidad,
En los tiempos antiguos, el pueblo de Israel tenía una condición. Los judíos no se mezclaban con los samaritanos, ni tenían ninguna relación entre ellos, exceptuando algunas pequeñas relaciones comerciales, porque los samaritanos eran tenidos como inmundo, personas que estaban mezcladas. Samaria fue una ciudad fundada por un rey de Israel, el cual fue el padre del rey Acab. Le compró ese terreno a un hombre llamado Semer, por ende le puso a la ciudad donde él construyó, en esos terrenos le puso el nombre de Samaria. De ahí proviene el nombre de Samaria, porque el propietario de todos esos terrenos era Semer, donde se fundó esa ciudad, que se la compró el rey de Israel. Estas personas eran una persona tenida como inmunda, y esta fue la única persona que tuvo misericordia de de aquella vida, de aquella persona. Cuando Jesús le narra esta historia, le pregunta a aquel intérprete de la ley o fariseo: para ti, ¿cuál es su semejante? Nos da a entender que el semejante, perdón, ¿cuál es tu prójimo? Da a entender que el prójimo es aquel que está más cercano a usted o a mí. Su vecino es su prójimo. Mi vecino es mi prójimo. Por ende, Jesús le dio a entender que la religiosidad no conlleva a ninguna parte. La misma palabra de Dios dice que la obra sin fe es muerta. En otras palabras, no tiene esencia alguna, no tiene ninguna importancia. Y de igual manera, la fe sin obra. Porque le voy a poner, por ejemplo, cuando estamos en tiempo de proselitismo, en otras palabras, en tiempo de campaña, ustedes pueden ver que hay personas que tienen aspiraciones a ciertos cargos y en esos días, en esos tiempos, son las personas más bondadosas. Bendecido y alabado sea el Señor. Empiezan a hacer algunas ayudas, a dar algunas ayudas, y usted entiende que es una buena persona, y trata de no de comprar, sino de ganarse su confianza para poder tener acceso a su persona y que usted confíe en él o en ellos y usted deposite su confianza y dé su participación de confianza. Ya usted sabe lo que quiero decir con esto. Pero esa obra que esa persona está haciendo es una obra muerta. ¿Por qué es una obra muerta? Porque no es una obra de caridad, sino es una obra como una inversión que está haciendo, que cuando llegue al lugar donde se le acredite, él sabe que va a tener la oportunidad de poder recuperar todo lo que él invirtió. En otras palabras, esa es una obra muerta. No tiene un fin o un fin de bondad, de generosidad, de altruismo, sino de inversión. Esa es una obra sin fe, que es lo contrario cuando una persona tiene una actitud altruista que ayuda a otros sin esperar nada a cambio. Esa es una obra viva, porque Dios se agrada de esto. Eso lo podemos entender cuando leemos la palabra en el libro de los Hechos con relación a Nicodemo. Nicodemo, bendecido sea el Señor. Nicodemo no recuerdo bien la palabra, el nombre. Cornelio, Cornelio, que era un hombre altruista, le gustaba dar ofrenda, dar limosna a los pobres.
y esto llegó a la presencia del Señor, y el Señor se acercó a Nicodemo, a Cornelio, por sus obras, porque eran una obra que estaban llenas de fe. Bendecido y alabado sea el Señor. Entonces, este hombre samaritano tuvo esa decisión de que fue movido a misericordia al ver a esta persona allí, lo levantó y lo llevó al mesón, donde allí pidió al mesonero que le cuidara y que lo que él gastara de más, que lo pusiera en su cuenta, que cuando él viniera de regreso, él iba a pagar todo, sin esperar nada a cambio. Mas, sin embargo, pasó un representante de Dios, un sacerdote, se hizo de la vista corta y pasó y no hizo absolutamente nada a favor, no tuvo misericordia de esa persona que estaba allí. Luego pasa otro representante, que es un fariseo, que eran los maestros, los que se encargaban de enseñar la ley en el pueblo de Israel, y de igual manera pasó de largo. Mas, sin embargo, aquel que no tenía ningún valor para ellos fue movido a misericordia e hizo la obra con su prójimo, con aquel que estaba allí sin esperanza alguna. Dios se mueve por sendero misterioso y es un Dios misericordioso. Amado amigo, que pueda visualizar este pequeño corte, permíteme decirte que Cristo viene pronto y que nosotros aquí somos efímeros. Estamos por un tiempo determinado, pero no sabemos ni el día ni la hora que vamos a partir de esta tierra y tenemos que estar preparados. Una cosa debemos de entender, que todo lo que hay tiene un hacedor, tiene un creador. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y por ende tenemos un alma que salvar. Dice la palabra, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, así también la muerte, Adán, por un hombre también entra la vida, el cual nos redimió a todos y cada uno de nosotros, Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice claramente en Juan 3:16, siempre cito este versículo, que Dios amó tanto a la humanidad, Dios te amó tanto a ti y a toda tu familia, a tu casa, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Hay muchos que dicen, tengo mucho tiempo escuchando que Cristo viene y yo no he visto ese acontecimiento. Pero déjame decirte que eres más que bienaventurado y privilegiado, que ese acontecimiento no ha llegado, ya que si hubiese llegado, tal vez tú no alcanzarías la misericordia de Dios. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo lo haré descansar. No sabemos el día ni la hora que vamos a partir de esta tierra, pero tampoco sabemos el día ni la hora que va a ser manifiesta la segunda venida de Cristo. Él viene por un pueblo santo, por un pueblo que ha reconocido que necesita la intervención divina en su vida, en su casa, en su familia, que reconoce que Dios es real y que solamente después que el hombre muere, no con la tierra tiene, sino que hay algo más después de la separación del cuerpo y el espíritu. Bendecido Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima.